¿Qué tal? Buenos días, Joan Daniel, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal? Mira, para los que no conozcáis a Joan Daniel es economista, 15 años de experiencia en investigación económica y en modelización, director actualmente de Data Science de CBRE. Y sí que nos gustaría contar con tu visión, tu experiencia a nivel del análisis de mercado para esa persona que desde hace tiempo está buscando su primera inversión rentable. ¿Qué consejos le darías bajo tu experiencia? Pues hombre, la verdad es que la pregunta no es nada fácil, ¿no? Y por lo tanto, cuando ante preguntas que no son muy fáciles, yo siempre voy a mi zona más de confort, ¿no? Y como has dicho, 15 años de análisis siempre me acaban llevando a mirar los fundamentales. Para mí, siempre que uno tiene que hacer una inversión inmobiliaria, que al final estamos hablando de una cantidad importante de dinero, los fundamentales son muy importantes, ¿no? Y por lo tanto, yo aquí me fijo un poco primero de todo, que estamos hablando de un sector que es un sector muy cíclico, ¿no? El sector inmobiliario. Y lo pongo siempre como ejemplo con este gráfico que básicamente nos enseña las distintas fases que puede tener el sector inmobiliario. Obviamente Ujú. puedes pasar de una fase de expansión, que es cuando en el cuadrante de arriba a la derecha, cuando están creciendo tanto el precio como las transacciones en el mercado, pues en ese momento realmente comprar es muy fácil. Los precios te suben, Claro. hay dinamismo en la economía y por lo tanto comprarás y el precio de tu vivienda seguirá subiendo, incluso lo podrás alquilar con facilidad si es un inversor, ¿no? Pero Ujú. también después de esta fase, como es en un ciclo económico, luego te vendrá una fase más de desaceleración, donde tendrás una caída o una reducción de las transacciones y posiblemente puedes pasar ya luego por una contracción del precio de la vivienda. Estos siempre son ciclos normales que tiene la economía y que, por lo tanto, Ujú. también el sector inmobiliario también lo acaba pasando. Como ejemplo, lo vimos en el periodo, en el periodo 2005-2016, donde se puede Sí. ver que empezamos con una fase de expansión muy pronunciada, con unos crecimientos del precio que eran muy, muy elevados, de más del 10%. En Ujú. cambio, luego nos fuimos ya para caídas también muy importantes, muy significativas de los precios, por encima del 5% entre 2009 y 2013, ¿no? Ujú. Pero sí que se ve cómo se marcó todo el periodo, se pasó por todas estas fases del ciclo económico. Y lo mismo ha pasado ahora con el nuevo ciclo. El nuevo ciclo desde Sí. 2017 hasta 2022 también hemos ido pasando por todas estas fases, con obviamente durante el COVID, con esta contracción. Por lo tanto, siempre hay que saber que en una inversión inmobiliaria, pues es muy importante saber el momento del ciclo en el que estás, ¿no? Y justamente por esto yo, cuando hablamos de cuál es el momento, cuáles son los consejos para la inversión, básicamente yo daría tres pinceladas, ¿no? La primera sería cuándo hay que invertir. Y aquí pongo como ejemplo muy fácil, ¿no? Es lo que comentamos hace un momentito. El momento del Sí. ciclo. Justamente ahora estamos en un momento del ciclo que, después de, como habíamos visto, estar en expansión, empieza a desacelerarse. ¿Y por qué? Pues el motivo Ujú. principal, sobre todo, es la subida de tipos de interés que ha habido por parte del Banco Central Europeo en el último año, que, como sabemos, ha Ujú. sido muy importante. Y justamente cuando hay estas subidas de los tipos de interés, esto acaba repercutiendo de forma muy, muy significativa sobre el mercado inmobiliario. Este ejemplo es el caso del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Las partes más Ujú. sombreadas son aquellos momentos donde ha habido subidas de tipos de interés por parte de la Fed, y podemos ver Sí. cómo cada vez que hay una subida de este tipo, empiezan primero a dejar de crecer tanto, para luego además volver a ir a niveles negativos, ¿no? Y por lo tanto caer. Estamos pues lo mismo, estamos en una fase donde ha habido Sí. contracción, caída de las transacciones, por lo tanto estamos entrando en una fase de desaceleración y posiblemente puede haber también algo de contracción, también dependiendo del país. En España consideramos que de momento no estamos viendo caída de precios del precio de la vivienda. Si las hay, pueden ser muy, muy reducidas, pero sí que se está desacelerando. Por lo tanto, es muy importante saber en qué fase estamos del ciclo, es básico, ¿no? Ujú. Pero Claro. además de saber en qué fase estás del ciclo, también siempre es importante dónde quieres hacer tú esta inversión. Y en Ujú. este caso pongo un ejemplo muy, muy fácil, ¿no? Al Las final, zonas. ¿dónde crece más el precio de la vivienda? Entonces, por ejemplo, si miramos los últimos 5 años, el crecimiento del precio de la vivienda en las distintas provincias de España, podemos ver que en aquellas zonas donde mayor fue el crecimiento de la población, ha sido también donde ha habido un mayor crecimiento del precio de la vivienda. Esto no es rocket science, o sea, es algo que cuando alguien te lo dice, pues tiene toda la lógica del mundo. Pero por lo tanto, te está enseñando que al final los drivers son muy importantes, esos fundamentales. Obviamente, donde Ujú. te crece más la población,
es donde hay más demanda y por lo tanto es donde te va a crecer más el precio de la vivienda. Por ejemplo, aquí lo vemos en Baleares, Madrid, Málaga, Valencia y Barcelona. Fueron aquellas provincias con mayor crecimiento de población, mayor crecimiento. Pero, lo dicho, donde no solo, por ejemplo, responde a elementos de demanda, como sino también pueden ser otros factores, otros drivers, como sería pues, la oferta, ¿no? Si hay escasez o no hay escasez de vivienda, cuántos visados se han hecho en los últimos años, en la actividad, cómo está evolucionando la actividad, el mercado de trabajo en esas zonas, el mercado en sí, que a veces también puede ser en función de cuál es la ciudad, sus propias características o su entorno, también cómo está evolucionando aspectos como industrias alrededor, restaurantes, aspectos turísticos. Todo esto, en su conjunto, son los drivers que también te hacen definir o decidir en tu estrategia de inversión dónde tener que hacer esta inversión. Y por último, había 3 aspectos, dime. De hecho, no, te diría que aquí en España, ¿no? Tenemos la famosa España vaciada, que forma parte, entiendo, de esos puntos rojos, ¿no? En los que Correcto. Estamos hablando como del 80% del territorio en el que no existe oferta y demanda, existe muy poco mercado, ¿no? Y estoy 100% de acuerdo contigo, ¿no? En esas zonas, ¿no? En las que sí que ha crecido la demografía y, por lo tanto, existe más mercado. Totalmente. De hecho, si pusiera el gráfico, el mapa aquí de las provincias, podríamos ver que esto es, a excepción de Madrid, que sí que está verde y que es el centro de España, todo el alrededor de Madrid sería primero empieza amarillo, luego se va a rojo, ¿no? La parte más de Castilla, y luego volvemos a tener la costa mediterránea, también por efectos de turismo, que es verde, y algo del norte de España también que es verde, ¿no? Pero realmente lo que has dicho, se nota muchísimo y por lo tanto hay una polarización en este aspecto, en lo que representa a los activos inmobiliarios residenciales importante. Por lo tanto, lo que comentaba, además de saber en qué ciclo estás, también hay que saber dónde hay que realizar esta inversión, ¿no? Porque si no, en zonas donde no habrá presión de población o crecimiento de población, a lo mejor incluso en momentos de crecimiento o en momentos de expansión del mercado, los crecimientos de los rendimientos no serán. Y por último, un último aspecto también a tener en cuenta de los 3 que había dicho, ¿no? Era el cuándo, el dónde, y el último es también en qué invertimos. Y aquí también eso es una pregunta mucho más complicada, yo creo, pero os pongo también aquí una pinceladita de algo que hemos estado trabajando desde nuestro departamento. Por ejemplo, aquí se puede ver cómo te afectan diferentes aspectos de la vivienda en lo que sería la renta del alquiler. Por ejemplo, obviamente, mayor superficie también te está incrementando la renta, pero el número de baños acaba siendo, por ejemplo, un aspecto importante a la hora de definir el precio del alquiler. El número de habitaciones, si tiene o no tiene parking, la terraza y el ascensor, en este orden, ¿no? Por lo tanto, al final estás viendo que aquellos edificios, a lo mejor, o aquellas viviendas con igual de características, con una habitación más o con un baño más, justamente son aquellas que están poniendo tener unos rendimientos más elevados. Por lo tanto, incluso dentro de una vez decidida la ciudad o el barrio en el que quieres hacer esta inversión, también las características de tu inmueble, y aquí ya es cuando entra un poco más también un factor cualitativo, ¿no? De verlo y poder apreciar las diferencias que pueden haber, pero sí que estos aspectos también acaban siendo muy importantes a la hora de decidir o realizar esta inversión. Muy bien, es curioso ver los detalles porque sí que todos somos conscientes, tenemos esa sensación, pero nos falta este dato, ¿no? Justo el que tú estás comentando para ver en cada una de las escalas esa tipología, esas características que nos van a acabar afectando al producto final. O sea, muy, muy bien. Joan Daniel, pues nada, gracias por tu tiempo, gracias por estas 4 pinceladas. Veremos bastante más detalle el día que hagamos la sesión en el programa para esas personas que busquen esa primera vivienda rentable. Y hasta entonces, pues nada, gracias por estos conceptos que son muy interesantes. A vosotros y os espero de aquí unas semanas para poder explicar el resto. Muy bien, gracias. Hasta pronto. Gracias.